Saludos cordiales, profesor, y a las personas que estén escuchando nuestra exposición. Hoy vamos a hablar sobre los tipos de sociedades en Panamá y los tipos de sociedades en el Perú. Mi grupo está conformado por Flor Caja, Kimberly Talaverano, Noel Llana, Jorge Moreno, Gerson Sarmiento, Daniela Jares y yo, Luis Cabanillas. Bueno, comenzaré la introducción con un concepto. En Panamá, el Código Civil define que las personas serán naturales y jurídicas, siendo las primeras todos los seres humanos y las segundas son entidades ficticias de carácter político, público, industrial o comercial, las cuales están representadas por personas naturales. Debemos también aclarar las normas que regulan cada sociedad. En, en Panamá tenemos el Código de Comercio de la República de Panamá. Y en el Perú, como sabemos, tenemos la Ley General de Sociedades. El presente trabajo es un análisis comparativo que describe los diversos tipos de sociedades que existen en Perú y Panamá. Iniciamos con una definición, se describen los tipos, las características de las mismas, se describen las leyes y normas que las regulan, los requisitos para constituirlas, también hablamos de las sucursales. Bueno, tras la investigación se realizó un cuadro comparativo de sociedades entre Perú y Panamá, donde se sintetizan las características más relevantes para cada caso. Y al final tenemos unas reflexiones. Bueno, siguiendo con mi exposición, voy a hablar un poco voy a mencionar los tipos de las sociedades. En Panamá, tenemos la empresa individual de responsabilidad limitada, tenemos la sociedad anónima, que también puede ser extranjera, tenemos la sociedad de responsabilidad limitada, tenemos la sociedad colectiva, esta puede ser general o limitada, tenemos la sociedad en comandita, que puede ser simple o por acciones, y por último tenemos a la sociedad civil. En el caso de Perú, tenemos la sociedad anónima, como sabemos, se divide en tres, esta puede ser ordinaria, abierta o cerrada. En segundo lugar, tenemos la sociedad comercial de responsabilidad limitada. En tercero, la sociedad colectiva. En cuarto, la sociedad en comandita, la cual puede ser simple o por acciones. Y en el último lugar tenemos a la sociedad civil, que puede ser ordinaria o de responsabilidad limitada. Siguiendo como exposición, voy a comenzar a definir algunas características de la sociedad de Panamá. Por el tiempo, solo voy a mencionar a la sociedad anónima. Amparadas bajo la Ley 32 de 1927 y el Código de Comercio del país, la sociedad anónima puede formarse con dos o más personas. Tanto los directores como los accionistas de la sociedad pueden residir en cualquier parte del mundo y ser de cualquier nacionalidad. Este tipo de sociedad siempre debe tener un agente residente registrado, es decir, se puede contratar un abogado panameño, ¿no? Y que tenga al menos 3 directores que deben aparecer en el pacto. Y por otro lado tenemos a las sociedades en Perú. Voy a escribir un poco las características de las sociedades en Perú, comenzando por la anónima, la cual está amparado bajo de la ley, bajo la Ley General de Sociedades, la cual conocemos como la 26887, y establece 3 modalidades de este tipo de sociedades. Tenemos la sociedad anónima ordinaria. Esta es la considerada tradicional en nuestro país. Su mínima accionista es de 2 y el máximo es de 750. La responsabilidad es limitada, la duración es indeterminada y el patrimonio personal de los socios nunca va a ser afectado. Su organización está conformada por la Junta General de Accionistas, siempre el directorio y luego la gerencia. Por otro lado, tenemos la sociedad anónima abierta, que tiene como un máximo de accionistas 750. Su capital social está en base a las acciones que se perciben. Obligatoriamente sus acciones deben cotizarse en la bolsa de valores, muy importante. Sus socios tienen una responsabilidad limitada. Su organización, podemos decir que está conformada por el gerente, la Junta General de Accionistas como el órgano supremo siempre, el directorio que podemos mencionar que deberá tener mínimo 3 miembros y la gerencia, que es nombrada por el directorio. En último lugar, en los tipos de sociedades anónimas tenemos a la cerrada, que con un mínimo de socios de 2 y máximo 20 socios o accionistas, ¿no? Su capital es definido
por los aportes de cada socio, y recordar que es una sociedad de responsabilidad limitada. Esta sociedad está conformada por la Junta General de Acciones, ¿no? Este, la, el gerente general, que es la persona que representa legalmente la sociedad, y el directorio, el cual puede ser opcional, la verdad. Siguiendo con mi exposición, voy a mencionar los requisitos para constituir una sociedad en Panamá. Solo por hoy, vamos a mencionar la sociedad anónima, la cual necesita el nombre de la sociedad anónima. Necesitamos el nombre y domicilio de los suscriptores, de los directores, delegados y delegados, ¿no? Y muy importante también incluir el nombre y domicilio de la gente residente de la sociedad. Tenemos que definir la duración de la sociedad, el objeto de la actividad de la sociedad y indicar el capital social inicial, el monto y las clases de acciones. En el caso del Perú, en la sociedad anónima, los datos de identificación, necesitamos los datos de identificación de los fundadores. Si la persona es natural, necesitamos su nombre, su domicilio, su estado civil, ¿no? El nombre de la cónyuge en caso de que sea casado. Si es una persona jurídica, necesitamos su razón social, el lugar de su constitución, su domicilio, ¿no? El nombre de quién la representa y adjuntando a ello un comprobante de acreditación de la representación, muy importante. Necesitamos definir el monto del capital y las acciones en las que se divide. Deberá existir un estatuto que rija el funcionamiento de la sociedad. Eso sería todo por los requisitos para constituir la sociedad en los países. Siguiendo, voy a hablar un poco sobre el cuadro comparativo de las sociedades. En una suerte de comparación, la sociedad anónima en Panamá necesita 2 o más personas. En el caso de Perú, tiene como mínimo 2 y el máximo es ilimitado. En Panamá, el capital se puede dividir en acciones y en Perú se deben registrar las acciones en el registro de matrículas de acciones. El capital es definido por los aportes de los socios. En otro tipo de sociedad tenemos de la responsabilidad limitada. En el caso de Panamá son 2 o más personas naturales o jurídicas, claro. Y en Perú tenemos como un mínimo de 2 y un máximo de 20. La sociedad de responsabilidad limitada en Panamá se puede dedicar a cualquier tipo de actividad, siempre que sea lícita, comercial o civil. Al constituirse el capital social, podrá ser pagado al total o parcialmente, muy importante para recordar. En el caso del Perú, está normalmente conformada por empresas familiares, ¿no? Pequeñas. El capital es definido por los aportes de cada socio y se debe inscribir obligatoriamente en registros públicos. Eso sería todo por ahora. Debido al tiempo, no podré seguir mencionando más. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre las sucursales. Según la Ley General de Sociedades, se tendría que crear una sucursal de la empresa en el lugar donde se pretenda trabajar. Según el artículo número 396 de la Ley General de Sociedades, la sucursal es todo establecimiento secundario a través del cual una sociedad desarrolla, en un lugar distinto a su domicilio, determinadas actividades comprendidas dentro de su objeto social. La sucursal carece de personería jurídica independiente de su principal. La sede principal no es independiente de las responsabilidades y obligaciones que pueda tener una sucursal. Según el artículo número 397, dice, la sociedad principal responde por las obligaciones de la sucursal. Es nulo todo pacto en contrario. Y si deseo establecer e inscribir la sucursal, ¿qué debería hacer? Bueno, se inscribe la partida de la sociedad principal y luego en la partida aperturada correspondiente al registro del lugar de funcionamiento. En el artículo número 398 indica que, a falta de norma distinta del estatuto, el directorio de la sociedad decide el establecimiento de su sucursal. Su inscripción en el registro, tanto en el lugar del domicilio de la principal como del funcionamiento de la sucursal, se efectúan mediante copia certificada del respectivo acuerdo, salvo que el establecimiento de la sucursal haya sido decidido al constituirse la sociedad, en cuyo caso la sucursal se inscribe por el mérito de la escritura pública de constitución.
La Ley General de Sociedades también nos indica en su artículo número 403 algunos puntos si es que se desea, si es que desea una empresa extranjera abrir una sucursal en el Perú. También es requisito importante nombrar uno o más representantes. Estos son representantes legales permanentes según la Ley General de Sociedades. También tienen responsabilidad solidaria frente a la sociedad, accionistas y terceros por daños y prejuicios que puedan ocasionar el incumplimiento de sus obligaciones. Esto también regulado en el artículo número 399. Al no poseer un representante legal por 90 días como máximo, se cancela la inscripción de la sucursal. La cancelación de la sucursal no afecta la responsabilidad de la sociedad principal por las obligaciones de la misma, aunque haya daños y prejuicios ocasionados por la falta de representante legal. Bueno, ¿cómo podríamos adecuar nuestra sucursal a nuestras leyes o a la Ley General de Sociedades? El Tribunal Registral, mediante precedente, acordó en el precedente 6, o 7 mejor dicho, donde se establece las sucursales de sociedades constituidas en el extranjero pueden adecuarse a las disposiciones de la Ley General de Sociedades en cualquier momento, conforme a la Ley número 27673. No constituye dicha omisión causal para dejar constancia en el certificado de vigencia de la sucursal que aún no se ha producido la referida adaptación. La sucursal no está obligada a adecuar su acuerdo de creación a la Ley General de Sociedades. Sin embargo, puede cumplirse en cualquier momento como lo indica la ley ya mencionada antes. Si es necesario realizar la adecuación y aún no se hubiera hecho, no existe infracción a la norma que amerite dejar constancia en ello en el certificado de vigencia de la sociedad. Bueno, si se plantea la disolución de la sucursal, también la Ley General de Sociedades nos deja algunos puntos. Para que se pueda cancelar la sucursal de la Ley General de Sociedades indica en su artículo número 402, la sucursal se cancela por acuerdo del órgano social competente de la sociedad. Su inscripción en el registro se efectúa mediante copia certificada del acuerdo y acompañando un balance de cierre de operaciones de la sucursal que consigue las obligaciones pendientes a su cargo, que son responsabilidad de la sociedad. En el caso de que la empresa sea extranjera, el artículo número 404 dice: la sucursal en el Perú de una sociedad constituida en el extranjero se disuelve mediante escritura pública inscrita en el registro que consigne del acuerdo adoptado por el órgano social competente de la sociedad principal y que nombre a sus liquidadores y facultándolos para desempeñar las funciones necesarias para la liquidación. La liquidación de la sucursal hasta su extinción se realiza de conformidad con las normas contenidas en el título 2 de la sección cuarta de este mismo libro. Cabe mencionar también que en la Ley de Sociedades Anónimas de Panamá no se menciona mucho el tema de las sucursales. Es más, está vagamente mencionado en uno de los artículos de la Ley de 1927, más conocida como la Ley 32. En su artículo, como ya mencioné, en el artículo número 93 menciona: las sociedades anónimas nacionales o extranjeras que a la vigencia de esta ley estén establecidas en la República o tengan en ella agencias o sucursales, se regirán en cuanto al contrato social por sus escrituras de fundación, por sus estatutos y por las leyes vigentes al tiempo de su fundación o de su establecimiento en la República, según el caso. Y bueno, para concluir nuestra exposición, como conclusión y como reflexión del tema, nosotros como grupo y a partir de nuestra investigación estamos de acuerdo que resulta más sencillo constituir sociedades en Panamá, dando muchas facilidades para personas o empresas extranjeras, ya que dentro de los requisitos hay ciertas libertades para su constitución. Por ejemplo, en Panamá un extranjero, persona natural o persona jurídica, sin necesidad de estar domiciliado en ese país y desde cualquier parte del mundo, puede constituir cualquier tipo de sociedades con requisitos bastante factibles, amparadas bajo la Ley de Sociedades Anónimas de Panamá. Y bueno,
Esa fue toda nuestra exposición. Espero le haya gustado, profesor. Muchas gracias.